Yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Hoy voy a dar respuesta a una consulta que he recibido y que creo que es importante porque podría estar condicionando el hecho de que tomes la decisión de perseguir tus sueños o no. La pregunta es: ¿cuáles son los trámites legales necesarios para crear un negocio online en España? Pues bien, los negocios online tienen una ventaja enorme respecto de los negocios físicos y es que la burocracia se reduce un montón. Para dar de alta un negocio físico con un establecimiento, un local, hay que llevar a cabo varios trámites. Alta en la Seguridad Social, alta en Hacienda, licencia de obras, licencia de apertura, comunicación de apertura del centro de trabajo y ya no digamos si vas a contratar personas. Sin embargo, en un negocio online puedes ahorrarte varios de esos trámites. Y como en la mayor parte de los casos estos negocios, los online, empiezan como negocios unipersonales, la parte de la contratación de personas también te la vas a ahorrar al principio. Puede que luego tengas que recurrir a ella, pero en un primer momento probablemente no. Para crear un negocio en Internet en España solo necesitas realizar dos trámites: el alta en la Seguridad Social para cotizar como trabajador y el alta en Hacienda para declarar tus ingresos. ¿Y esto es algo complicado? Pues en principio no lo es, pero bueno, va a depender de lo amigo que seas de las gestiones burocráticas, que casi nunca la gente es amiga de este tipo de gestiones. Te voy a explicar por encima qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y luego te voy a decir qué es lo que haría yo en tu situación si estás empezando extraoficialmente hablando para que te ahorres estrés y para que evites pagar de más. Primero, alta en la Seguridad Social. 60 días antes del inicio de tu actividad, debes darte de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos en la Seguridad Social. Esto lo haces por internet si quieres con tu certificado digital y al hacerlo únicamente tendrás que seleccionar el código de tu actividad, tu base de cotización, que generalmente será la mínima, una mutua y tendrás que poner tu número de cuenta. Y listo. Y 2, alta en Hacienda. Y por otro lado, deberás darte de alta en Hacienda, que también puedes hacerlo por internet a través de la sede electrónica de la agencia tributaria. Ahí tendrás que cubrir un modelo de formulario donde se te preguntará por tus datos personales, tu actividad profesional, la dirección donde quieres ubicar el negocio a efectos legales, la fecha de inicio y los regímenes de impuestos. Generalmente se trata de dos trámites muy sencillos, pero es posible que te dé miedo meter la pata. Por eso te voy a decir qué haría yo en tu lugar si estuviese empezando. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal. Por aquí te ayudo a construir una vida plena y fructífera para ti y para los tuyos. Pues esto es lo que yo haría. Para empezar, yo no me daría de alta hasta que no empiece a haber ingresos. Parece lógico, pero es importante tenerlo presente. Cuando empiezas con tu negocio online, pueden pasar meses sin que tengas ingresos porque estarás haciendo otra serie de cosas encaminadas a la creación, el lanzamiento de tu negocio, de tus servicios o productos. Por ejemplo, tal vez estés creando la imagen corporativa de tu negocio, tu página web, tus redes sociales, contenido para las redes sociales, estarás diseñando o creando tus productos, tus servicios y nada de eso reporta ingresos de momento. Puede que los primeros ingresos lleguen a los pocos días de empezar, pero también puede que tarden un poquito más dependiendo de cuánto empeño pongas y de lo bien que vaya el lanzamiento del negocio. Entonces, no te precipites. Date de alta cuando tengas algo que facturar, pero no antes, porque no necesitas estar pagando cuotas cuando todavía no tienes ingresos, independientemente de que sí estés haciendo ya cosas. Si no hay actividad económica, no tienes por qué estar dado de alta. Ahora, ten en cuenta que mientras no estés facturando, no estés declarando tus ingresos, tampoco vas a poder estar declarando tus inversiones. De modo que parte con que solamente vas a poder declarar las inversiones que hayas hecho durante, si no me equivoco, los 3 meses anteriores. Ten eso en cuenta. Y mi segundo consejo es que si sientes la más mínima inseguridad a la hora de realizar estos trámites legales, que no te estreses y apuestes por lo seguro. Ve a una gestoría o una asesoría y que te den ellos de alta. Te van a cobrar por hacerlo, pero tampoco será una ruina porque se trata realmente de trámites sencillos y ellos están acostumbrados a hacerlos todos los días a todas horas. Y problema resuelto. Con esto estás preparado para empezar a construir tu imperio en Internet. Pásate ahora por la sección de comentarios y cuéntame cuál es tu situación respecto a esto. ¿Tienes un negocio en Internet y estás ya dado de alta como autónomo
autónomo? Si es así, ¿cómo has escogido hacerlo? ¿Por internet o en persona en una oficina física? ¿O acaso has recurrido a una gestoría? Te confieso que eso es lo que hice yo. Cuéntame tu situación. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Pásate por www.viajeemprendedor.com. Tengo preparado un viaje emocionante para ti, para mí y para otras personas que igual que tú han tomado la decisión de vivir de otra manera.